Como siempre, dándole las gracias a ustedes, amigos oyentes, que están en la cita de esta casa de Radio Realejos y en este programa de Magazine. Aunque, como yo siempre les digo, y nunca nos cansamos de repetirlo, si llegan ya con la entrevista un poco avanzada, ya como dice aquel, ay, me perdí el comienzo porque ya la pillo ya empezada, no se preocupe, siempre queda el podcast de Radio Realejo, van aquí al programa y ahí nos encuentran en radiorealejos.com el podcast, ¿no?, de este programa. Y por supuesto queda en el canal de YouTube, en las redes sociales de la radio, en el Facebook de cada uno, porque nosotros también vamos compartiendo pues esas entrevistas que quedan alojadas a través de nuestros vídeos que hacemos desde el estudio de esta casa de Radio Realejo. Pues miren, uno siempre está encantado porque cada vez que le llamamos nunca hay un no por delante, siempre coordinamos y al final pues lo tenemos en los micrófonos de esta casa. Y es que la radio la hacemos entre todos. Y además es una buena persona, una persona que se esmera a través de su profesión, que es profesor, pues en esos ratitos libres siempre está como uno, con papel, con bolígrafo, con el ordenador, buscando datos. Hablamos del entrañable amigo Javier Lima, historiador de este municipio, y que a través de esos artículos, pues él en la prensa muchas veces nos lleva a años atrás y recordando a muchos personajes que muchos de ustedes también los conocen o lo han conocido, y al final pues quedamos recordando y haciéndole como una trayectoria de una persona que un día pues se dedicó a hacer algo y que al final merece la pena siempre tenerlo en los lugares decorosos y además aquí en la radio para que quede también constancia del trabajo. Hemos hecho mucho y seguiremos haciendo con la colaboración del amigo Javier, al que yo le doy las gracias como siempre y la bienvenida. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, José Manuel. Gracias por siempre tus amables palabras y presentación, y saludos como siempre también a los radioyentes que nos escuchan, que siguen y que saben pues apreciar estos pequeños ratitos de encuentros con el pasado y con personas que protagonizan nuestra historia como lo que vamos a dedicar en la jornada de hoy. Sí, señor. Tú tienes ya una serie de libros publicados, una serie de artículos publicados y como profesor que eres, pues sueles estar también en algún tipo de encuentro, de conferencias, de diálogos, de intercambio. Siempre la palabra, ¿no?, va acompañando al amigo Javier. Y a través de esos artículos que tú sueles rescatar, que sueles investigar, pues vas haciendo la trayectoria de tantos y tantos personajes que han nacido por aquí, que han tenido su vida y que han aportado mucho a nuestra sociedad. Y hoy hay una persona que lo ubicamos en el municipio de Puerto de la Cruz, que curiosamente, yo eso ya me enteré a través de ti, pues él empezó como yo, en el mundo de la información, pero haciendo deporte. Yo también compagino las dos cosas aquí todavía en la radio, en Radio Realejos, programa de magazine, programa de deporte, y nuestro invitado del día de hoy, que hoy vas tú a recordar un poco sus pasos y su trayectoria, empezó como yo, haciendo deportes, ¿no? Efectivamente, se trata de Melesio Hernández Pérez. Melesio Hernández Pérez, muy conocido en el Valle de la Orotava, natural del Puerto de la Cruz, nace en el contexto de los años 30 del pasado siglo XX, en concreto el 14 de diciembre de 1933, y muy jovencito, apenas siendo ya adolescente, acudía al estadio de fútbol del Peñón para ver los partidos de fútbol que allí se disputaban en diferentes categorías y anotar, registrar los resultados que se iban planteando y plasmando a través de los diferentes equipos. Entonces actuaba como un cronista deportivo, siendo muy joven, y la verdad que son unas crónicas publicadas en aire libre, interesantísimas para los radioyentes que nos estén escuchando, porque son de acceso libre a través del portal Hable de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Simplemente con poner esa cuestión en internet, en Google, Hable, ULPGC, iniciales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cualquier persona que nos esté escuchando con acceso a internet puede rastrear un poco esas crónicas de Melesio, así como de otras tantas personas del Valle de la Orotava que también sacaron crónicas
en ese desaparecido periódico, como Salvador García o incluso Juan Cruz. Son personas de las que he rastreado pues apuntes y otros tantos que publicaban también con seudónimo. Es curioso advertir que ya Melesio, siendo tan jovencito, con 15, 16, 17 años, ya tenía interés por recoger lo que pasaba a su alrededor, por plasmarlo en las páginas del periódico, y también la oportunidad que ofrecían los periódicos para sacar a la luz testimonios de estas personas tan jóvenes y que muchas veces pues lo realizaban desde un punto de vista altruista y también casi como afición, no más allá de haber estudiado periodismo ni de haberse formado en ese ámbito, sino por el interés de recoger, de dejar casi como un cronista la realidad de su entorno. Y la verdad que son crónicas muy interesantes, porque nos hablan desde Los Realejos, Puerto de la Cruz, Orotava, todos aquellos equipos del Valle y de fuera del Valle de la Orotava que pasaran por el Estadio del Peñón. Ahí estaba Melesio con su libretita, con su bolígrafo, para poder tomar nota y luego pasarlo al periódico. Y la verdad que son crónicas muy simpáticas, porque luego ese pequeño interés, ese interés primigenio por el deporte pasaría a plasmarlo por personas, por el patrimonio. Digamos que ese es el embrión, ese es el origen, el deporte. Pero el deporte le sirvió para conectar con la realidad más próxima a él, y siempre pues ha mantenido ese contacto, esa presencia con el Puerto de la Cruz, que es su tierra natal, la tierra donde reside, y la tierra, digamos, que donde se ha forjado toda su trayectoria vital y profesional. Yo creo que hablamos de un caballero, sin duda, que, digamos, hoy en día, el que ha nacido ya con la tecnología, pues tiene todo esto al alcance, pero antes tenías que buscar, remover muchos papeles, irte a sitios para buscar alguna información, y a lo mejor tardabas tiempo en buscar un dato o en hablar con personas para que te contaran algo, o tú en sentarte ya a escribir un artículo o comentar algo con todo lo que Melesio tiene de libros y demás, y que eran otros tiempos más complicado, y ahí está el valor que hay que reconocerlo, ¿no? Y el arte, ¿no? Que conlleva todo esto. Tú también, Javier, estás haciendo una magnífica labor. Tú eres mucho más joven, ¿no? Pero la verdad que estás haciendo también una labor extraordinaria, ¿no? Y eso también, Sí. a lo largo de la historia, pues algún día tendremos que agradecértelo a ti también, ¿eh? La verdad que gracias, José Manuel. Son cuestiones que yo creo que Melesio, las veces que he hablado con Melesio, que son numerosas, pues siempre me he mantenido ese interés constante por rescatar los hechos y relatos que el tiempo se lleva. Es decir, la necesidad de hablar, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, con los mayores, la necesidad de hablar pues con personas de diferentes oficios. Melesio, por ejemplo, tiene un libro que es precioso, que es una joya, que se llama Anecdotario del Puerto de la Cruz. Fue publicado en el año 1991, justamente, precisamente el año que yo nací, José Manuel. En ese año ya Melesio tenía, ¿no?, una trayectoria muy... Curioso, nace el libro de él y naces tú. Y no, al mismo tiempo. Y ese libro, digamos que Melesio tiene varios, ¿vale? Varios libros, y ahora si quieres comentaremos, aunque sea brevemente, esa trayectoria desde el punto de vista de publicaciones de libros. Pero en este caso, ese anecdotario del Puerto de la Cruz la verdad que es muy interesante, porque son 65 anécdotas que nos hablan desde pues promesas realizadas por los pescadores a la Virgen del Carmen en el Puerto de la Cruz, cuestiones pues propias del día a día, personajes que vivían pues cercanos al castillo de San Felipe, reuniones, dichos que se comentaban en la plaza, en la iglesia. Es decir, son cuestiones, José Manuel, tan sensibles, en el sentido de que si no hay alguien que las recoja, se pierden como una simple anécdota, y anécdota a nivel popular. En este caso, Melesio pues se ha preocupado de recoger mediante un libro ese anecdotario del Puerto de la Cruz, disponible, ya agotado, pero disponible en las bibliotecas para aquellas personas que quieran curiosear y saber un poco de qué va. Y ahí sigue Melesio pues publicando, y si avanzamos en los años, nos encontraremos con que también en ese contexto de los años 90 viene a publicar un libro que también es precioso, llamado Alrededor del Charco.
historia y leyenda del puerto de la Cruz. Allí nos habla, pues, de la propia, el crimen de Morris, tan conocido, ¿no? Aquel muchacho joven es verdad, al que atracan y asesinan en el puerto de la Cruz. Nos habla también del motín contra los franceses, nos habla, pues, de las pirámides existentes en el puerto de la Cruz, y profundiza un poco en que si hay algún origen prehistórico, si es un origen, digamos, más reciente. Y son, sin embargo, un conjunto de historias y de leyendas que causan interés para los amantes de la cultura popular de las islas, que Melesio enriquece y complementa con un conjunto de fotografías. Y trasladándonos un poquito más en el tiempo, ya en el año 2000 y poco, nos vamos a encontrar con que colabora en varias ocasiones con el profesor, con Nicolás González Lemos, y también con otro gran colaborador de esta casa, como es Isidoro Sánchez García, el polifacético villero, ¿no? Nos encontramos con que se forma una triada perfecta. Melesio, Nicolás e Isidoro van a colaborar en 2 libros que son una auténtica enciclopedia para el conocimiento del puerto de la Cruz. 3 talentos, diría yo. 3 talentos que se unen y nos dejan un legado, una historia que es única. Por una parte, un libro que se llama El puerto de la Cruz, de Ciudad Portuaria Turística. Es un libro donde es una síntesis, digamos, desde esa formación del puerto con su muelle y demás, y con esa estructura desde el siglo XVI que se va formando, y una evolución en el tiempo. Es una síntesis preciosa también, y sobre todo súper interesante para todos aquellos que hemos conocido el puerto de la Cruz, que visitamos el puerto de la Cruz y que queremos, pues, conocer un poquito más allá aquello que pisamos y por lo que transcurrimos, ¿no? Esa es una. Y luego tiene otro trabajo que trata en el puerto de la Cruz a través de sus protagonistas. En ese caso es un trabajo de Melesio Hernández junto a Nicolás Lemos, y con prólogo de Isidoro Sánchez García, un prólogo que casi pudiera ser un capítulo más del libro, porque también Isidoro, pues, une todo lo que sabe del puerto de la Cruz, sus referencias políticas, personales, etcétera, y forma también nuevamente una enciclopedia. Es impresionante el trabajo realizado por ellos 3, pero muy particularmente, insisto, por Melesio Hernández, porque desde los años 50, que se dice pronto, desde la década de los 50 del pasado siglo XX hasta el presente, Melesio Hernández ha estado dejándose la vista en archivos, en bibliotecas, hablando con numerosísimas personas. Uno también quisiera parecerse en el futuro a Melesio por lo carismático que es Melesio y por lo buena persona. Es decir, en este mundo también de la investigación uno a veces se encuentra, pues, personas que ayudan y personas que ponen alguna pequeña zancada, ¿no? Pero con Melesio, jóvenes y mayores se encuentran también con una persona muy carismática, con una persona que siempre tiene una sonrisa. Siempre te da la mano y te ayuda, y además conversar con él es una riqueza, ¿no? Porque aprendes del ayer y lo, como digo yo, lo ha plasmado en esas publicaciones, ¿no? Totalmente ha plasmado en esas publicaciones su interés, especialmente por el puerto de la Cruz, por los personajes, por el patrimonio, por aquellas personas, casi se pudiera decir, aquellas personas de condición muy humilde, muy sencilla, a las que a lo mejor nadie se hubiera aproximado a sus trayectorias, ¿no? Dentro de algunas versiones de historia oficial y demás. Y en ese caso, pues, Melesio ha sabido llegar a concretar y a conectar con el pueblo, con aquello que forma parte de la identidad de un pueblo, y por méritos propios, en noviembre de 2015, se convierte en memorialista del puerto de la Cruz, que es un reconocimiento que la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, en su primera edición a nivel de toda Canarias, concede a nuestro biografiado en la jornada de hoy, a Melesio Hernández Pérez, con méritos sobradísimos, y sobre todo destacando tanto su amor, su empeño y conocimiento del puerto de la Cruz, especialmente incluso con cientos y cientos de artículos que llegó a publicar en el periódico El Día, bajo el título genérico El puerto de la Cruz paso a paso, y especialmente también con esa capacidad de Melesio que trasciende desde un punto de vista intergeneracional para ayudar, pues, a personas de mi edad, a personas jóvenes, y acercarse a algunas personas mayores, y no diferenciar en cuanto a la ayuda, y mantener siempre y sacar lo mejor de sí mismo, que la verdad que eso le hace también una persona rica en valores.
Y queda siempre todo ahí en la hemeroteca, las publicaciones, los libros, las bibliotecas. Hoy en día, con la llegada de las grandes tecnologías, con Internet, que todo, con, como digo yo, con aportar una tecla, ya te sale un montón de información que antes era impensable. Por eso hay que reconocer a todas estas personas ese trabajo de hormiguita, sí, que no me interpreten mal, pero ir pasito a pasito, hablar con uno, hablar con otro, o buscar un dato y a lo mejor estabas hasta días, o tenías que llamar a varias personas para que otra hablara con la otra, para que llegara a lo mejor a confirmar el dato exacto. O sea, es un trabajo que sin duda se ha hecho de forma desinteresada y han quedado ahí plasmados pues en esas publicaciones, y ojalá que los que vengan de atrás, como hoy en día estamos hablando también con el amigo Javier Lima, pues con las tecnologías, pues por supuesto que llegarás a conseguir el dato a lo mejor mucho más fácil, mucho más rápido, pero que todo eso no se pierda, porque eso es nuestro propio patrimonio. No estamos hablando ahora del puerto, sino en líneas generales en cualquier otro lugar, porque tú también has hablado de muchos otros personajes de otros sitios, y todo, si lo unimos, es la riqueza, el homenaje a todas estas personas, y luego pues que quede ahí para los que vengan de atrás, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso me atrevería a citar porque, claro, hoy en día con el tema informático, la verdad que a golpe de clic podemos acceder a tantísimas cosas. Desde hace algunos años, también un investigador, Alejandro Carracedo, en un blog que se llama Canarízame, tiene un espacio dedicado a Melesio, el blog de Melesio, donde pues determinadas crónicas publicadas ya hace muchos años en periódicos, y que a veces pues exigiría que fuéramos a la biblioteca, esperar a que nos busquen ese periódico y demás, pues se han ido digitalizando y pasando a ese medio, a ese blog llamado Canarízame, varias crónicas de Melesio, y la verdad que es una iniciativa muy interesante para poder pues acercarnos un poco a esas crónicas publicadas por Melesio, donde nos encontramos incluso entrevistas idealizadas por Melesio, es decir, Melesio pues lee un libro y luego hace como que entrevista a ese señor, aunque sea del siglo XVIII. Es una forma, es decir, es la capacidad que tiene un cronista, en este caso un memorialista, de divulgar la historia y de hacerlo a través de todos los métodos y medios posibles, y sobre todo intentando captar la atención del público que va a leer, y realizando esa labor de la forma más didáctica posible, y sobre todo con una fiabilidad total, absoluta, porque las crónicas de Melesio llevan, lo que mencionabas antes, José Manuel, muchísimas horas de trabajo, de estudio, de comparación, de investigación, y luego pues nos encontramos con un folio, una hoja, y a lo mejor pensamos que eso estaba ahí, pero eso no está ahí por el azar, eso está ahí porque ha habido una estructura, un método científico y una forma de organizar y de canalizar toda esa información desde que el historiador la recibe hasta que la plasma para que el gran público pues pueda acceder a ello. Y es un trabajo, la verdad, que de hormiguita, y de dejarse la vista en ello, y sobre todo de poner todo el empeño y el cariño, y en tantas ocasiones de forma altruista para las generaciones presentes y futuras. Pues hoy hemos conocido a Melesio Hernández, de Puerto de la Cruz, pero un hombre del Valle, un hombre de este norte de la isla, que muchos de ustedes habrán leído, que habrán visto pues toda su trayectoria, y que hoy nos ha ido destacando a través de las ondas mágicas también de la radio, con la voz del amigo Javier Lima, historiador de aquí de Los Realejos, profesor y además integrante de muchos otros, digamos, organismos, ¿no? Bueno, organismos, asociaciones, mejor dicho, ¿no? Porque te recordamos también en la de Humboldt, ¿no? Así es. Sí. Incluso ya tenemos previstas diversas actividades a lo largo del ciclo anual, y con la finalidad pues siempre de mantener la figura también de Alexander von Humboldt, de la cual precisamente, y gracias por conectarlo, José Manuel, porque Melesio también forma parte de esa gran familia humboldtiana que se reúne cada año para poner algunas flores en sitio litre, dar conferencias, y un poco que no se olvide el legado de aquel gran explorador científico alemán que estuvo entre nosotros, y que como Melesio pues fue una persona con una curiosidad infinita y con unas dosis impresionantes de mejorar la calidad de vida de sus vecinos desde diferentes puntos de vista.
Pues hoy le agradecemos este ratito de radio, que va a tener continuidad, por supuesto, porque serán otros personajes los que iremos destacando a través de la radio aquí en la FM de Radio Realejo con el amigo y con el profesor historiador Javier Lima. Pues Javier, muchas gracias como siempre por estar con nosotros y ahora te esperaremos en el próximo programa y seguro que tendremos otro personaje, otras personas, otras visiones, otras edades, ¿no? Y otras publicaciones que seguramente tendremos que repasar y rescatar para que la opinión pública pues conozca a nuestros personajes, que muchos de ellos, si no hay personas como tú, Javier, que las recuerdan, pues a lo mejor pasan desapercibidas por la vida y hay que tenerles siempre presente y darles nuestro aplauso y nuestro justo reconocimiento a ese trabajo que han hecho ellos desde hace muchos años y que ha quedado ahí plasmado en esas publicaciones y que gracias a esos trabajos podemos conocer nosotros parte de nuestra identidad, de nuestra gente, de nuestro pueblo, de las cosas que pasaban en el día a día. Muchísimas gracias, José Manuel, como siempre, por la oportunidad que nos das en este ratito de conversación en Radio Realejo. Gracias también por permitirnos pues aproximarnos a una persona a la que por la que sentimos un gran orgullo y sobre todo un gran respeto, como es Melesio Hernández Pérez, y sobre todo pues seguiremos en esa línea, José Manuel, de seguir reivindicando a personas que han contribuido y que contribuyen a la historia, al conocimiento del pasado y que están entre nosotros y que sobre todo pues dan esa posibilidad y esa capacidad de conocer un poco mejor qué hemos sido y qué somos como pueblo. Gracias, José Manuel. Javier Lima, historiador de aquí de Los Realejos, un hombre tinerfeño, un hombre que sigue estando pues representado en muchísimas facetas, asociaciones, conferencias, aportaciones donde allá se le llame, pues ahí siempre está Javier Lima y aquí en la radio, como siempre, cada vez que uno lo llama, nunca hay un no por delante y uno se lo agradece porque nunca se sabe quién nos puede estar escuchando y la verdad que la voz también es muy, muy importante tenerla, la suya, en esta casa aquí en Radio Realejo. Todo un honor. Javier Lima, muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo muy cordial. Un abrazo. Gracias. Saludos.